La Biblia nos dice que Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Y cuando pusieron aquella ley de que ya no se podía orar a Dios, Daniel abrió las ventanas de su habitación y oró a Dios como solía hacerlo antes. La Biblia también nos menciona que Jesús tenía el hábito de ir a la sinagoga todos los sábados. Y aunque Jesús enseñó que nosotros no debemos de utilizar vanas repeticiones en las oraciones, Jesús enseñó a sus discípulos el hábito de orar junto con el hábito de servir a otros y el hábito de predicar el Evangelio. Y es que los hábitos en la vida cristiana son importantes porque nos ayudan a hacer una disciplina espiritual y nos acostumbran a hacer el bien. Y nosotros como mayordomos de Dios necesitamos aprender y practicar los hábitos que nos enseñan las Escrituras. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos en competencia. A ver quién saluda primero. Exacto. Oremos. Ok. Amante Dios, qué privilegio tenemos en ser segundos ante ti. Gracias por darnos la oportunidad de comprender que tú eres el dueño, el primero y el último. Que podamos, al estudiar la lección hoy, recordarnos de la segunda venida de tu Hijo y que podamos anhelarla y de esa manera tratar a los que están alrededor nuestro. Amén. Recordando el anhelo por la segunda venida. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy con un pasaje que es un pasaje favorito de los adventistas del séptimo día. Es aquel pasaje que se encuentra en Juan capítulo 14. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bien, Johnny, comenzamos el estudio de hoy con este pasaje donde Jesús está preparando a los discípulos y les dice: miren, no se preocupen, me voy, pero voy a cumplir una función. Y esa función es de gran interés para nosotros como cristianos que anhelamos, esperamos. Esta es nuestra grandiosa esperanza, nuestra esperanza bienaventurada, como la llama Pablo. Dice: voy a preparar lugar para vosotros. Esa es la promesa más grande que tiene el cristiano. Y sin esa promesa, Rafael, estamos perdidos, sin propósito y sin esperanza. Pero tenemos la promesa, así que tenemos propósito y tenemos esperanza. Y el propósito es esa carpintería que menciona, que no es carpintería en el cielo, es carpintería en la tierra. Jesús está usándonos a nosotros para llevar a más personas al reino de los cielos. Y esa es la labor y la misión en la cual Dios nos ha puesto a trabajar. Yo quiero ser carpintero de Dios, invitando a otros para que juntos gocemos la eternidad con Cristo. Amén. Entonces, Johnny, aquí hay algo interesante porque la palabra griega que se utiliza ahí para morada, el lugar en el cielo, es la palabra monai, que la Vulgata es aquella Biblia latina que por 1000 años fue la Biblia que tenía la iglesia, no tenía Biblia en griego y mucho menos en los idiomas hebreo y arameo. Vernáculos, o sea, los idiomas de Europa. Entonces, la palabra monai se traduce en esa Biblia Vulgata como mansiones, o sea, es esa palabra, mansiones, que nosotros
agarramos y traducimos o incorporamos tan fácilmente al español y entonces sacamos unos himnos que dicen: un palacio tengo allá en el cielo, más lindo que el sol. Sí, sí. Porque nos estamos imaginando que la labor de Cristo en el cielo es, como fue carpintero en la tierra, construir mansiones en el cielo, y esa es una completa malinterpretación del trabajo que Jesús está haciendo en el cielo. Nosotros sabemos por muchos pasajes bíblicos, Johnny, que el trabajo de Cristo en el cielo es dispensar la gracia de Dios. O sea, Cristo lo que está haciendo es abriendo camino para que el pecador halle lugar en el corazón de Dios, tenga acogida en los brazos de Dios. O sea que la labor de Cristo mientras está en el cielo es una labor de salvación. Amén. Y nosotros, como mayordomos de Dios, estamos en esta tierra sabiendo que Jesús está haciendo una labor de salvación y que nosotros somos sus mayordomos aquí. Entonces, por lo tanto, es la carpintería que tú estabas mencionando. Esa labor de salvación aquí en la tierra. Amén, amén. Sí. Rafael, qué bien lo has dicho. Me encanta que nos recuerdas que nosotros somos las manos, la boca, los pies de Jesús para que la intercesión que Él está haciendo en el cielo se convierta en una realidad con los seres humanos que todavía están en la oscuridad. Yo quiero participar de eso y te invito a ti. La iglesia está invitada completita y todos somos necesarios, Rafael. Amén. El que va a recibir un talento como Todos el que somos recibe bienvenidos. 5. Todos somos iguales. Entonces, bueno, la pregunta obligada es: ¿qué hacemos mientras esperamos la venida de Jesús? Y Jesús mismo nos contestó esta pregunta. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 12, para leer lo que dijo Jesús. Jesús dijo: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, entonces encontramos aquí una serie de metáforas, Johnny. Encontramos metáforas de estar la cintura ceñida, de estar velando, de lámparas encendidas, y todas estas metáforas... No se te olvida el ladrón. Sí, sí. Y todas estas metáforas dan la clara impresión de que la labor de los mayordomos de Dios, nuestra labor, mientras Jesús está por venir, es aquella de estar listos, estar preparados, porque Cristo viene en cualquier momento. Pero no olvidemos a qué es que viene. Se fue el novio a prepararse para regresar a la fiesta. Esto es un asunto de fiesta y de banquete y de algazara y de felicidad. Y el que está vigilando no porque está pasando trabajo, está vigilando porque quiere estar seguro que entra a la fiesta a recibir el mejor filete. Yo soy vegetariano, así que sería un bistec de berenjena. Dios nos invita a esa fiesta. El novio se fue a preparar y debemos estar esperando la fiesta para rapidito entrar y gozarnos con él. Esa es la historia. Ok. Entonces, pero Pedro pidió una aclaración. Sí. Porque Pedro, como líder del grupo, él quería estar seguro de que entendía y nos hizo un favor a nosotros, aunque esta parábola está bastante fácil de interpretar. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual
cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Johnny, estas son ese tipo de palabras que cuando uno las lee apresuradamente, uno no capta. Se tropieza con ellas. Bueno, que Jesús le está hablando a personas en particular. Está hablando de mayordomo fiel y prudente al que puso sobre su casa. Uh-huh. La casa de Dios nosotros hemos interpretado que es la iglesia. Y los mayordomos fieles y prudentes son aquellos dirigentes, Johnny, que Dios ha puesto sobre su iglesia para apacentar a sus corderos. Sí. Son los ancianos, son los pastores, son los dirigentes de la escuela sabática, son las personas que reciben a los que van entrando a la iglesia, son aquellos que dan clases a los niños. Son todas las personas que tienen funciones en la iglesia y que son miembros de la iglesia, porque Dios nos ha puesto en la casa de Dios, en su casa, para llevar fruto, para administrar su palabra, para estimular a otros al amor hermanable y a las buenas obras. Incluye también a los que se sientan en la banca y nunca van a la plataforma, pero que les toca visitar a sus vecinos e invitarlos a venir a la iglesia. Nos incluye a todos, a los niños que no tienen capacidades para participar desde la plataforma o salir a predicar solos, pero los niños comparten su fe en la escuela. Todos hemos de recibir la responsabilidad de compartir nuestra fe, porque el Señor Jesús es el que está, el novio que está por venir, y nos pide que invitemos a todos a la fiesta. Es un asunto de fiesta, Rafael, y es un asunto de invitar a todos para que vengan a participar de ese banquete. Sí. Bueno, si nosotros leemos con ese ojo buscando ese tema en el Nuevo Testamento, encontramos que el reino de los cielos en el reino de los cielos hay mucha alegría, mucho amor, muchos abrazos, mucha celebración, porque el que estaba perdido ahora fue hallado, el que no era ahora es, el que estaba afuera ahora está dentro, y Dios celebra. Hay gozo en el cielo por todos los que se salvan. En este pasaje, cuando Jesús dice que da su alimento, el alimento a su tiempo, habla acerca de la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios con respecto a los demás creyentes, a los demás hijos de Dios, y especialmente aquellos que son nuevos, aquellos que son tímidos, aquellos que están débiles en la fe. La labor de estimularlos, ganarlos para el Señor, afirmarlos, fortalecerlos. Y hay un pasaje que nos ayuda a entender esa labor, porque Johnny, antes de decir esa parte, cuando habla aquí de ese mayordomo fiel y prudente y haciendo su trabajo bien, nosotros podemos pensar, la mayoría de nosotros pudiéramos pensar, bueno, ese no soy yo. Sí, porque yo soy imperfecto, no tengo suficientes talentos, yo soy el que no puede, Exacto. el que le falta. Sí, yo soy el que no sé nada, el que menos tengo entendimiento de estas cosas, el que ha fallado tantas veces y no me siento así como que Dios diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No me siento confiado de que eso es para mí. No lo merezco. No lo merezco. Pero entonces hay una historia maravillosa, Johnny, en Juan 21, de una persona que nos representa a nosotros, una persona que siendo llamado a realizar esta labor de mayordomo fiel y prudente, de apacentar la grey de Dios, es una persona que tuvo graves fallas y que se paró delante de Cristo para representarnos a nosotros, y Cristo le habló a él y nos habló a nosotros al mismo tiempo. Pero vamos a leerlo. Yo pienso que ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Juan capítulo 21. Entonces, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor,
Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo estoy seguro, Rafael, que una de las enseñanzas claves es recordarnos decirle a Dios que lo queremos. Dios está interesado en una amistad y una relación con nosotros que ha de manifestarse en palabras, en gestos de agradecimiento. La labor más importante que hace el cristiano es mostrarle amor a nuestro Dios. Por eso fuimos creados. Dios no tiene necesidad de alimentos, Dios no tiene necesidad de diezmos y ofrendas, Dios no tiene necesidad para subsistir y para vivir y para triunfar, no tiene necesidad de nada que nosotros podamos proveer. Lo único que nosotros tenemos que Él anhela y se le salen las babas, y por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros, es la relación, es el amor, es lo que dice aquí, la respuesta que le da a Pedro. ¿Me amas? Y lo que dijo Pedro es cierto, pero si tú lo sabes todo, ¿para qué me estás preguntando? Pero no le dijo así. Pedro estaba demasiado decaído, angustiado, apenado. Correcto, pero nosotros podríamos pensarlo así. ¿Para qué decirle nada? Él ya lo sabe todo, pero sí, Él quiere escucharlo, porque eso es lo que nosotros tenemos, que Él necesita, que Él quiere de nosotros. Necesita, como un padre necesita el amor de sus hijos, o más bien voy a decir, como un abuelo se goza con el amor de los nietos, que no le pueden dar nada, que le quitan tiempo y talentos y dinero, pero al quitarle eso le dieron todo, porque la sonrisa que me da uno de mis nietos vale más que cualquier recurso que yo pueda tener. Yo doy todo por una sonrisa de ellos. Vale mucho. Vale más que todo porque es relación. Bueno, Johnny, entonces aquí tenemos una iglesia donde había un miembro que se llama Pedro, que había rechazado a Jesús, que había huido de Jesús, lo había negado y que había fallado en tanto después de haber recibido tantos favores y misericordias, después de haber sido nombrado discípulo de Jesús, pero fracasó. Y es posible que este título de mayordomo fiel le quede grande a la mayoría de los miembros de la iglesia, porque ciertamente hay más Pedros en las iglesias que lo que hay Josés. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la fila? Para anotarte. Sí. Y entonces lo maravilloso de esto es que nos muestra que Dios no está poniéndonos a nosotros el nombre de mayordomos fieles en el sentido de que tenemos que ganarnos algo o demostrar algo, sino en el sentido de que Él nos ha unido a su grupo de mayordomos y Él nos acepta. Si nosotros caemos de nuestras responsabilidades, si nosotros fallamos, Él todavía nos recibe, nos dice, apacienta mis corderos. Si caemos, apacienta mis corderos. Si caemos, apacienta mis corderos. En otras palabras, la inclusión, la aceptación. Dios no está viendo en qué hemos fallado para decirnos, ya tú no me sirves. Vete, aléjate de mí porque yo lo que necesito son mayordomos fieles. No, Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestros fracasos, Johnny. Dios sabe que llevamos dentro de nosotros algo quebrado que nos hace inconstantes en nuestra fidelidad. Y siempre incompletos. Incompletos, pero de todos modos nos dice, apacienta mis corderos. Y hay dos maneras en las cuales le manifestamos el amor a Dios. La primera, como le preguntaron a Pedro, ¿me amas? Hablarle del amor a Dios, hablárselo en oración, hablárselo al caminar diariamente. No hay que estar de rodillas con las puertas cerradas, se puede estar caminando y agradecer a Dios por la flor que vimos en medio del trabajo y del diario vivir. Pero hay una segunda manera aquí, Rafael. ¿Cuál es? Apacienta mis corderos. Cuando tú estás tratando a esos pequeñitos, le estás mostrando amor a tu Padre. Como tratamos, eso es como, ¿cuál es la mejor persona en mis ojos? El que bendice mis hijos. Y ahora que tengo nietos, si bendice mis nietos, esa persona es de oro. Ahora, si le hace daño a mi nieto, o si le hace daño a uno de mis hijos, como león rugiente busco yo cómo devorar. Y así es Dios. Hay dos maneras de mostrarle el amor a Dios, diciéndoselo en alabanza y tratando a los pequeñitos alrededor de nosotros. Ayúdame Dios a hacerlo así. Bien, entonces hemos hablado de uno de los hábitos del buen mayordomo, que es apacentar
la grey de Dios, hacer ese servicio que Dios nos ha puesto, pero hay una segunda necesidad, un segundo hábito. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Dice allí, pero Samuel dijo al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no dejéis de seguir en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovecharán ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desampara a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente tened a Jehová y servirle, de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Johnny, entonces está claro que en este pasaje se nos habla de un segundo hábito y es el de nunca dejar de ir a Dios. Aquí hay un Amén. pasaje interesante y es que así como Pedro negó a Cristo y huyó y no acompañó a Jesús, este pueblo cometió una grave ofensa, Sí. que es que pidió un rey. Ellos ya no querían que Dios les dictara a ellos la política, Qué triste. sino que querían un rey para ser como las demás naciones que los rodeaban a ellos. Y eso fue un grave mal, así como dijo el profeta Samuel aquí. Pero entonces dice, con todo y este mal que ustedes han hecho, no dejen de ir en pos de Dios. En otras palabras, después de que nosotros hemos reconocido que hemos pecado, que en alguna forma hemos fallado, que hemos traicionado a Dios, que hemos hecho nuestra voluntad con los ojos abiertos y en contra de la voluntad de Dios, en ese momento en que recapacitamos y que nos sentimos miserables por la traición o porque necesitamos algo y ahora nos damos cuenta que estamos mal, no dejemos de ir en pos de Dios. Qué cosa tan maravillosa, porque el sentido humano es, Johnny, si tú me haces algo mal, cuando vienes a pedirme un favor, es recordarme lo malo que me hiciste para pagarte de la misma manera. Pero Dios tiene otro corazón. Porque nosotros estamos mirando a la persona y lo miramos transaccionalmente, definiendo la relación con Rafael en base a la transacción que hayamos hecho. Pero mira cómo es que Dios lo mira. En 1 Samuel 12, el verso 22, lo repetimos. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su gran nombre. En otras palabras, Rafael, cuando yo fallo ante Dios, tengo derecho de ir a Dios, no porque yo haya hecho méritos o porque yo tengo algo que tiene prenda de Dios y Él lo tiene que hacer, sino por amor de Dios mismo, por amor de su nombre, por causa de su reputación, por causa de que Él es mi papá. Y como es mi papá, Él quiere que su apellido prevalezca. Y cuando yo fallo, estoy manchando su apellido. Y Él siempre va a responder para que su apellido esté adelante. Muy bien, entonces encontramos en el Nuevo Testamento el mismo mensaje, pero en palabras de Pablo. Vamos a ver a 1 Corintios. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Johnny, entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿somos nosotros mayordomos perfectos? No. Porque se habla de ese mayordomo ideal que Jesús menciona, el mayordomo fiel, ese mayordomo que está siempre vigilante y está dando siempre el alimento a su tiempo. Y entonces nos comparamos nosotros y vemos fallas. Sin embargo, lo que se nos dice allí es que estemos siempre firmes y constantes, que siempre estemos buscando a Dios, que siempre sabiendo que lo que nosotros hacemos por Dios, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras imperfecciones, nada de eso es en vano. Amén. Dios recibe eso. Johnny, el servicio que yo puedo prestar como mayordomo no tiene que ser perfecto, porque Dios acepta lo que yo hago si lo hago con el corazón de servicio a Él. Porque finalmente, Rafael,
Finalmente, lo que Dios espera de ti y de mí es que clamemos a Él, que busquemos relación, que le hablemos del amor. Y segundo, que amemos a sus corderos. En eso se resume todo. Amar a Dios y expresarle el amor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdame, Señor, a amar, es mi oración, Rafael. Sí. Y a esa parte esa parte tan importante que nos habla a nosotros de la perseverancia, de no darnos por vencidos, que a pesar de las fallas, a pesar de nuestras rebeliones, que volvamos a Dios, que sigamos creciendo, sigamos insistiendo, sigamos regresando a Dios. Es muy posible que ese hijo pródigo se pueda ir otra vez, pero si regresa, Dios todavía lo recibe. Y desde que estaba deseando las algarrobas de los puercos, allí estaba Dios con él en medio de los puercos y de las algarrobas. Llamándolo. Pero entonces vamos a ver el pasaje final de este estudio en 2 de Timoteo. Dice Pablo allí a Timoteo: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según el propósito suyo. Según el propósito suyo. No te creas inteligente que no lo tienes que ser. No necesitas ser un buen estratega, no necesitas ser un buen predicador, no necesitas ser un perfecto hermano o hermana. Con ser y con estar presente y con clamar a Dios es suficiente. Y en ese propósito de clamar, Dios te usa. Y en ese propósito de atender a los más pobres, a los más pequeños, a los que menos tienen, Dios bendice tu obra. Y en ese bendecir de tu obra, la relación con Él crece y se aumenta la capacidad que tienes de seguridad en Cristo. Rafael, yo sufro de eso. Yo necesito que Dios me recuerde continuamente. Yo necesito ese ánimo y esas palabras de este verso también preparados. Bueno, por eso dice Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, la vida cristiana es una vida de continuas luchas contra el desánimo, contra la tentación, contra nuestra tendencia pecaminosa, contra las fallas. Y el desánimo siempre nos quiere decir a nosotros que somos unos fracasados. Pablo dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Permite que Dios avive ese fuego, permite que Dios te reanime, vuelve al Señor, sigue constantemente con el Señor, que nada de tu fe ni tu servicio al Señor será en vano. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.